República. Ella está formada, bueno, ya nos va a platicar un poquito más de ello, pero les cuento que tiene estudios en arte y biología en la Universidad Oberta de Cataluña, de Cataluña, de etnografía de objetos en la plataforma de la Universidad de Harvard y de arte y nuevos medios en el Bellas Artes. Desde hace más de 10 años su trabajo se desarrolla a partir de procesos biológicos en los que ha experimentado incluso con bacterias. Es fundadora y directora creativa de Biology Studio, primer estudio mexicano en vincular arte, diseño y biología. Actualmente ella está experimentando nuevas opciones. Nos quedamos con la maestra Edith Medina. Gracias. A mí, yo justo le comentaba a Laura que me gusta verlos y que los veo poquito porque las luces están muy fuertes, así que si de repente hago caras, pues bueno, es porque los estoy tratando de ver. Quiero agradecer primeramente la invitación, siempre es un placer venir, a Antonio Andrade, a Patricia Andrade y a todo el equipo realmente del Congreso que de verdad se han portado de una manera muy amorosa, muy profesional, así que muchas gracias por hacer la estancia lo que ha sido y también pues por darnos este espacio para poder dialogar, para mostrarles también un poco del trabajo, mucho del trabajo que uno viene haciendo y que también he venido experimentando los últimos 20 años de trayectoria. Yo empecé muy chiquita, digo, no es que esté muy joven tampoco, pero tampoco estoy muy grande, soy joven. Y bueno, pues fue todo este trayecto que yo he comenzado, así que muchas gracias por la invitación y también gracias a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí y de escucharme. Como bien lo contaban en mi biografía, ¿no? Yo tengo una serie de experiencias de aprendizaje que mayoritariamente al no tener una especialización en México, ni tampoco haber pues una disciplina en específico que englobara todas mis intencionalidades y mis curiosidades, pues fui formándome en diferentes lugares. Comentábamos un poquito antes de empezar que yo realmente me formé digamos, de carrera, me formé en Relaciones Internacionales y me especialicé en Historia Contemporánea. Sin embargo, algo que me pasó durante el trayecto de mi formación es que yo tenía muchas preguntas y yo tenía mucha curiosidad y yo hacía como en ese tono muchas increpancias a lo que era mi carrera. Mi carrera era una carrera muy bella, aunque yo decidí dejar, o sea, yo en realidad llegué al 9º semestre y me despedí de la carrera, es decir, la terminé. Nunca estuve interesada en regresar por un título y siempre lo digo abiertamente, porque la carrera para mí fue una experiencia importante en las formas y en las maneras y en los procesos de aprendizaje. Mis profesores siempre me decían que me había equivocado de carrera, ¿no? Que yo qué hacía ahí, que yo tenía un perfil para filosofía, y algunos decían que para artes, otros que para diseño, otros que... Y bueno, así especulaban todo el tiempo sobre qué carrera la que a mí me hubiese funcionado. Y en realidad lo que yo me daba cuenta es que yo tenía preguntas encontradas en varias disciplinas, que mi especialidad, digamos, mi entorno disciplinar, mi carrera no me estaba respondiendo, incluido mi tesis, ¿no? mi tesis de investigación fue una de ellas. Y entonces yo decidí buscar por mi propio camino, por mi propia, digamos, guía y gente que estaba afuera, pues esas de alguna manera respuestas a las preguntas que yo tenía y sobre todo a las inquietudes. Comencé a vincularme con biólogos, comencé a vincularme con gente que estaba en bioquímica, comencé a vincularme con artistas que estaban de alguna manera trabajando con aspectos teóricos en el lado de la filosofía de la ciencia. De hecho, yo llego a las relaciones entre la ciencia y la biología por un taller de filosofía de la tecnología que había impartido una profesora que era especialista en letras y que hoy se dedica al spoken word, ¿no? Toda esta disciplina de la poesía, ¿no? Como expandida, transformada. Y a partir de eso, en mí detonó un espacio en donde yo decía, claro, yo también tengo estas preguntas. Y a partir de ahí para mí fue muy importante la curiosidad, el hacer preguntas. Y si no las respondían ahí, buscar quién me podía dar una guía, quizá no la respuesta, porque a veces nosotros queremos encontrar respuestas a todo y de repente lo que encontramos es una guía que nos lleve hacia las curiosidades que yo tengo. Entonces, mi carrera se empezó a dirigir mucho por el proceso de hacerme preguntas, de cuestionar,
de curiosidad, y en ese tono la universidad, que estudié en la UNAM, no me estaba dando esas respuestas y decidí emprender un viaje hacia otras áreas. Entonces, por eso igual he estudiado la plataforma electrónica en Harvard, ¿no? Un muy bonito curso sobre antropología de los objetos, sobre cómo identificar los objetos. Después me fui a las Bellas Artes, después comencé a hacer cosas ya de bioarte y comencé a hacer todas estas vinculaciones. Cuento esto porque justo con Laura también platicaba que en este momento de mi trayectoria, de mi carrera, cuando a mí me preguntan, yo siempre me posiciono y me sitúo como artista biológica, como bien lo dicen, pero a veces este posicionamiento que yo tengo de estar vinculada a diversas disciplinas, ahora me invitan a eventos de biotecnología, de diseño de modas, de diseño y de arte, obviamente. A veces me hace preguntarme cuál es mi posición en este momento, cómo me asumo yo. A veces me genera mucho conflicto, otras veces no me genera tanto conflicto, pero lo que me hace entender es este proceso que yo he de alguna manera desarrollado a través de no entender el aprendizaje desde un solo lugar o desde un solo enfoque, no pensar que la educación solo depende de un solo, o sea, yo no estoy en contra de las universidades, siempre lo digo, y de las escuelas y del sistema escolarizado, no estoy en contra, sin embargo, a mí desde el proceso en el que yo tenía estas intencionalidades, no me generó las respuestas a las preguntas que yo tenía. Y entonces por eso comenzó este camino hacia diferentes lugares. Y algo que sí empecé a desarrollar muy fuertemente fue esta vinculación con la biología y con la ciencia. Yo siempre cuento que mi primera experiencia con las ciencias fue de manera ya aplicada, fue en el Laboratorio de Biología Sintética de la UNAM, preguntando cómo iba a cultivar biobacterias desde mi casa, ¿no? Entonces era una pregunta complicada porque me enseñaron a hacer cultivos y me enseñaron a cultivar y me enseñaron a generar como procesos de crecimiento bacteriológico. Pero la pregunta era, bueno, está muy bien, pero yo no tengo un laboratorio, ¿no? Y como no tengo un laboratorio, pues no puedo replicarlo. Y esto, al yo externarlo, fue mi primera escuela para entender que podía replicarlo afuera con medidas de seguridad, con un protocolo, pero que podía hacerlo en la cocina de mi casa. Y ahí empezó la historia, ¿no? Yo siempre hago la broma y que yo no cocino nada más que materiales, no es lo único que cocino en la cocina. En el estudio hay una cocina y la cocina únicamente se usa para eso, ¿no? Para cocinar biomateriales y materiales. Hoy ya estoy más vinculada a la producción de otro tipo de materialidad, es decir, aunque se producimos materiales, objetos, yo no estoy atada a la idea del objeto como nos lo han educado, ni al material como lo hemos aprendido. Y me gustaba mucho de la charla de la mañana de Luis Canitzer, para quien estuvo en la mañana, que hablar de innovación para mí siempre es un poco complicado. Me invitan a muchos foros de emprendimiento y de innovación, en los cuales me gusta que me inviten porque yo la innovación no la entiendo como nos la han conceptualizado, ¿no? Desde un margen de que tienes que generar un espectro de conocimiento muy dado, ¿no? Y que además es generar cosas, usualmente este es el entendimiento que se tiene, platicando con los chicos, es como de algo nuevo, algo que no existe, y para mí es todo lo contrario, es mirar lo que ya existe y darle un enfoque completamente distinto, o tal vez no completamente, pero darle otro enfoque a ese proceso que ya está ahí, pero siempre mirar hacia atrás, porque si no miramos lo que está sucediendo, entonces poco entendemos de ese proceso y el proceso se va diluyendo. Para mí, una de las cosas importantes que he aprendido es que el proceso es vital para poder replantear, para poder resignificar, para poder reconstruir. Y mucho del trabajo que hago en mi experiencia como artista y como docente, porque trabajo casi todo el año dando clases, es mucho replantear a partir del proceso. A mi estudio llegan personas, ustedes están viendo ahí definiciones, ¿no? Ahorita van a empezar a aparecer cosas. A mi estudio llega mucha gente con ideas muy específicas. Por ejemplo, cuando llega un diseñador industrial, quiere hacer objetos, ¿no? Él está concentrado en un objeto utilitario, no sé, un vaso, quieren hacer cosas como empaques, todos quieren hacer empaques, ¿no? O sea, yo digo, bueno, no habrá más objetos que hacer, que todos quieren hacer empaques. O por ejemplo, del lado textil, siempre quieren hacer nuevas telas, nuevos textiles, y siempre se concentran mucho en el resultado, poco cuestionan el proceso,
y poco se pregunta sobre el proceso. Y entonces, un poco el trabajo que yo hago en el estudio es mucho decir, ok, ¿quieres hacer un vaso? ¿Pero por qué quieres hacer un vaso? Otra forma de hacer un vaso, el sistema para hacer el vaso. Bueno, y si no cambiamos la idea de hacer el vaso, sino más bien la forma en que estamos haciendo el vaso, y desde ese lugar vamos replanteando cosas, porque tenemos una cultura material muy enraizada y muy, digamos, pues muy objetual en el sentido utilitario. Entonces, ¿cómo vamos a ir cambiando esas preguntas? Hasta hace un tiempo me estaba ya generando conflicto. Yo contaba en el taller de hoy que hace poco di un taller y una de las chicas me preguntó que qué era arte, y era un diplomado sobre relaciones entre arte y tecnología. Yo era casi la última sesión. Entonces yo dije, wow, no han planteado en el diplomado que es arte. Pero para mí no era importante la definición de arte. O sea, para mí en ese momento y en este momento, y siempre lo digo abiertamente, es que no tengo la complicación de pensar qué es arte, porque para mí lo importante del arte es lo que detona el arte, lo que implica alrededor del arte. Y entonces yo hice una cara como de asombro de, ¿me estás preguntando qué es arte? Y la chica cambió la pregunta y me dijo, bueno, yo más bien lo que quisiera saber es qué es arte en este momento, ¿no? O sea, ¿qué es arte en este momento cuando tú nos estás diciendo que tienes todos estos cruces disciplinares, que estás implicada en todas estas áreas? Y a mí para eso era una pregunta que me dejó como con muchas cosas en la cabeza que no tengo respuesta tampoco, ¿no? Y que me lo estoy preguntando como un replanteamiento de, claro, y eso también explicaría pues mis conflictos a veces como creadora, ¿no? Como decir, es que estoy aquí pero me invitan a la semana de diseño, no sé, me invitaron hace poco creo que a Tlaxcala, estuve hace poco en Montevideo, ¿no? En la Cámara Nacional de Diseño, hablando del futuro de los nuevos materiales aplicados al diseño, y cómo a partir de mi experiencia en el ámbito artístico yo he podido detonar preguntas en otras áreas, y eso para mí es muy importante. Les voy a ir poniendo como un poco de ejemplos del ejercicio que he estado realizando durante los últimos años. Para mí la investigación es algo importantísimo. Yo soy, sí, artista, pero no me concentro en la producción de piezas específicas, sino para mí la pieza artística empieza por un texto, de hecho, empieza por una investigación, después hago un texto, después hago todo un proceso metodológico alrededor de este, y a veces tiene una salida en material físico, es decir, en una pieza física, pero no siempre, y no está condicionado mi proceso de esa manera. Entonces, para mí es muy importante hacer estas preguntas, todo esto que está alrededor, y comenzar a revisar lo que está sucediendo, digamos, en todo esto. También hoy en el taller yo les platicaba que el bioarte es un elemento o es una disciplina o está considerada como las de las vanguardias del siglo XXI, así le han puesto. Es muy importante porque justo contaba que en el 2003 más o menos, yo vi la primera pieza que se estaba planteando piezas o proyectos o procesos en los que se vinculaba a la biotecnología y a la biología sintética para producir pieles alternativas, carnes alternativas, que no incluyeran la matanza del animal, ¿no? La crisis ambiental no estaba como está hoy. No estábamos teniendo toda esta crisis, no solo ambiental, esta crisis que estamos teniendo social y políticamente hablando. Y de repente, estamos hablando de 16 años después, 15 para ser precisos, porque la investigación salió el año pasado sobre una empresa que está en Estados Unidos que se llama Modern Needle, y Modern Needle está haciendo pieles alternativas a partir de células madre. Puede haber mucho que discutir alrededor, ¿no? Sobre las células madres y sobre modificación genética. Lo interesante es cómo a partir de una subdivisión o una disciplina artística comenzamos a preguntarnos sobre esas posibilidades y qué incluían esas posibilidades. El colectivo de aquella época que se llamaba Tissue Filter and Art Project, y que hoy tiene uno de los laboratorios de vinculación entre arte y ciencia más importantes, está en Australia, en la Universidad de Perth, y se llama Simbiótica. Estas preguntas que se hicieron no solo de alguna manera tenían salidas al lado material, sino también tenían salidas al lado de identidad, de discurso filosófico. Ellos hablaban de entidades semivivas. ¿Qué va a pasar cuando nosotros podamos hacer esto? ¿Cuáles van a ser los nuevos niveles de explotación de la materia viva y de lo que nosotros consideramos como carne o ropa? Y eso estoy hablando del 2003, es decir, hace 16 años.
Y a través del bioarte nos permitió generar un discurso de cuestionamiento, no solo una enunciación tecnológica de la ciencia y la tecnología como un medio, más bien como una herramienta, sino como un medio de hacer preguntas hacia eso que estaba sucediendo. Y empezaron a pasar muchas de estas piezas que hacían estas preguntas, ¿no? Que hacían estos cuestionamientos. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de diseñar con biología. No es que antes no lo pudiéramos hacer, antes también se podía diseñar con biología. Lo que cambió es que hoy tenemos consciente de que hay procesos biológicos en los que nosotros podemos trabajar conjuntamente y colaborativamente con el sistema vivo para poder generar procesos de diseño, ¿no? Por eso esa conceptualización que está ahí atrás es diseñar con todo, con el agua, con el aire, con el agar, con algas, el agar es algas, pero también hay una implicación importante, ¿no? Abierto a los impactos ambientales y del mercado. Porque cuando hablamos de nuevos procesos de producción, de nuevos procesos materiales, hablamos de lo político también, de lo que implica usar estos nuevos procesos, de lo que está como consecuencia también y de lo que van a tener como resultados a largo plazo. A mí me gusta mucho siempre cuando me invitan a dar talleres a hablar de diseño especulativo y cómo especular nos da herramientas para poner posibilidades y de esas posibilidades ver, no es que podamos predecir el futuro, pero sí podemos vislumbrar escenarios a partir de la especulación. Entonces, un ejercicio importante que siempre procuro hacer es como este ejercicio de especulación, incluso en mis propias piezas. Aunque mis piezas sean de tono un poco, la gente siempre dice que mis piezas son de un tono más íntimo, más personal, más emocional. Y me parece que es importante porque nosotros cuando hacemos la vinculación con lo científico y lo biológico, usualmente tenemos esta relación un poco desvinculada en cómo se relaciona mi entorno. Entonces cuando trabajo con lágrimas, ¿no? Cuando trabajé una bandera mexicana que es una de las pocas, no se habla tanto de esta pieza, es una pieza que se llama descomposición controlada. Y cuando yo comencé a investigar cómo descomponer un textil, o un sistema, ¿no? Que estuviera ahí, me di cuenta que había un concepto científico que era la descomposición controlada. Cuando yo empecé a analizarlo en relación a lo que sucedía políticamente en México desde hace más o menos, la pieza ya tiene un rato, como unos 5 o 6 años, para mí funcionaba de la misma manera. Había un control muy específico en la descomposición del país. Y tal como yo generé esta descomposición en una bandera, ¿no? Fue una pieza muy curiosa porque era sobre los artistas mexicanos del momento, ¿no? Jóvenes de cierta edad, y entonces nos mandaban un formato, ¿no? Yo nunca había trabajado en un bastidor, pues porque siempre he trabajado con cajas Petri. Miren, por ahí tenemos un sistema vivo que está haciendo ruido, o es un sistema digital. Nunca había trabajado en un bastidor, siempre trabajaba con cajas Petri, con bacterias, con foto microscópica, y nunca me había tocado tener este formato. Entonces, cuando me dijeron que no podía tener una pieza en la que había bacterias, porque tenía que pasar la aduana, tenía que llegar a Italia, pues porque era para la Fundación Benetton, ¿no? Estaba haciendo una exposición de muchos países, haciendo como la exhibición del arte de ese país. Casualmente México mandó muchas piezas muy políticas, lo cual a mí me dio mucho gusto, ¿no? Con un tono político. Pues bueno, entonces yo me tuve que hacer la pregunta de cómo iba a ser la pieza, porque no podía mandar algo con bacterias, y aquí es cuando viene pues también la intervención de investigar lo que produce, qué implicaciones tiene, ¿no? Y bueno, compré una bandera, que son las banderas que se venden en tiendas autorizadas de venta militar con las banderas. Y primero llegué con un restaurador y le dije que yo quería hacer exactamente lo contrario, que no quería restaurar, sino más bien descomponer. Y fue el primer problema que tuve. Me dijeron, no, nosotros aquí no trabajamos descomponiendo cosas, trabajamos reponiendo, o sea, como componiendo, ¿no? Y yo, bueno, sí, pero lo único que estoy pidiendo es el proceso al revés, o sea, enséñame y yo lo hago, ¿no? Y dijeron, no, es que ese no es nuestro objetivo. Entonces los voy a investigar con otros conservadores, restauradores. Y ha sido uno de los proyectos más complicados porque estas banderas, el textil del que están hechos, es verdaderamente resistente. Entonces, fue muy complicado quemarla. Pues, nadie me denunció ni demandó, espero que no lo hagan después de esta charla, porque no tengo la pieza yo, ¿no? Entonces está en la colección de Benetton.
Y bueno, esta bandera, lo que decidí es irla descomponiendo controladamente a través de un proceso físico-químico en donde yo controlaba cómo se iba descomponiendo. Y cuando uno ve la bandera, esto fue algo que yo no calculé, justo en donde está el águila, ¿no? Se va quemando poco a poco y se va difuminando más hasta que llega al apartado verde, donde se ve más la quemadura. Es muy sutil y luego es muy contundente. Y para mí era lo mismo que sucede cuando estás descomponiendo algo biológicamente. Es exactamente lo que pasaba. Entonces, para mí era un buen símil, hablando de lo político, ¿no? De cómo nosotros, a partir de esta descomposición, hemos tenido justo lo que nos pasa en veces, algo controlado, ¿no? Hemos ido dejando que se vaya haciendo más grande, más grande, más grande, ¿no? Entonces, me pareció que era como importante hacer estas menciones, cómo se vinculaban las relaciones entre la biología y lo social. Entonces comencé a trabajar muy profundamente muchas de mis piezas tienen un enfoque sociobiológico, en el que se hace esta relación entre el contexto científico-biológico y el contexto social que está sucediendo. Desde cosas muy simples como puede ser el llanto, desde cómo puede ser el polvo que está alrededor de mi cama, desde ahora les estaba contando que trabajo con limpias con huevo, haciendo un protocolo científico, y cosas como tan sencillas que pueden parecer que no tienen una relación ni social, ni política, ni científica, y que la tienen, ¿no? Que están vinculadas y que tienen connotaciones importantes porque es el entendimiento que nosotros tenemos de, por ejemplo, ver llorar a alguien o de cómo estamos usando las limpias. Díganme quién no se ha hecho una limpia aquí, a lo mejor sí, ¿no? Pero casi que todos hemos pasado por una limpia. Y una limpia con huevo tiene una estructura y connotación muy específica porque marca imaginarios de realidad. Y es a partir de un imaginario visual que te indican esa realidad que estás viviendo. Y es impresionante lo que leen un huevo, ¿no? Y mi pieza surgió porque fui a San Cristóbal de las Casas y yo pregunté, vean qué interesante, cuál era el atractivo de la zona como de manera ritual. Y entonces me dijeron que tienes que hacer una limpia con huevo. Y yo, ok, ¿no? Y entonces me enviaron con un señor que no pudo atenderme, porque la historia sobre este señor es que te hacía una limpia con huevo. Para quienes no se han hecho una limpia con huevo, ¿verdad? Hay un vaso con agua a la mitad, te limpian, tiran el huevo cae y te lo leen. Pero a la hora de verlo se produce un paisaje. Y a mí ese paisaje me parece interesantísimo. Y la historia cuenta sobre este señor, que este señor tenía una como biblioteca de imágenes de huevo donde iba poniendo los vasos. Y entonces cuando tú llegabas, pues veías unos vasos llenos de huevos que había leído de otras personas. A mí eso me pareció infinitamente, no sé, maravilloso, pero también al mismo tiempo que indicaba una cosa muy específica sobre nuestra cultura y sobre nuestra relación con esa limpia, ¿no? Y lo que quiere decir esa limpia, cuando uno va al médico, pues va a tener una afección, pero cuando vas a alguien a que te haga limpias, vas a ir a realizar una afección posiblemente emocional, ¿no? Que tiene una carga afectiva con eso. Y entonces a mí eso me parecía muy importante y muy interesante hablar de ello. Luego ha venido lo complicado, que es hacer el protocolo científico, porque el protocolo no es una cosa sencilla. A menudo me preguntan si yo quiero demostrar científicamente que las limpias con huevo tienen un trasfondo científico y que curan cosas, y yo les digo, no, es lanzar preguntas, ¿no? Es lanzar preguntas. ¿Qué sucede con el cuerpo que está ahí expuesto? Porque el cuerpo, vamos a hacer el ejercicio con 5 personas, yo siempre trabajo con más personas. Yo siempre soy el primer conejillo de indias, o sea, yo hago primero todo el ejercicio del protocolo y luego ya lo hacemos con más personas. En este caso, yo quería una muestra grande, pero la verdad es que es bastante complejo, y entonces decidimos hacerla, y digo decidimos porque nunca trabajo sola. Esto es importante, siempre me asesoro, hablo o sea, he consultado a personas que sanan desde diferentes lugares, a psicólogas, a mi propia terapeuta, ¿no? Entonces siempre estoy como viendo todos los tonos un poco para investigar desde qué lugar estoy yo queriendo generar el discurso. Y entre estas personas, una de ellas me dijo, ¿y tú te estás midiendo? Y yo contesté, pues no, me puedo medir cómo. Me dijo, mídete en principio el pH. Hicimos la primera prueba y mi pH cambió, ¿no? Entonces yo llegué con un pH ácido y salí con un pH neutro. Eso para mí es un indicador. Todavía no tengo claro de qué, y quizá no lo tenga en el camino, no lo sé. Está la pieza en proceso, esperamos que el próximo año esté lista.
¿no? Pero es todo un proceso de investigación que me hace hacer preguntas. Entonces yo me di cuenta que a partir de todas estas herramientas, que incluso la experiencia de licenciatura que yo tenía me las dio, me dio herramientas históricas, herramientas políticas, herramientas de derecho, llevaba muchas materias de psicología social, me dieron estas herramientas para poder entender mi propio ejercicio artístico desde diferentes lugares. Me gustaba que Luis, y ya después nos contó por qué, decía que para él el arte era más o menos un accidente. Me parecía una idea bastante poderosa en el sentido en el que no es que hay quienes no elegimos propiamente ser artistas, no es que yo diga, quería ser artista, sino que en un ejercicio y bajo ciertas circunstancias uno se va formando o va tomando decisiones en ese camino, y a mí eso me pareció, me sentí un tanto de alguna manera vista en esa expresión, ¿no? Y a partir de esto es que yo comienzo a hacer pues todo un análisis de todo esto que se estaba implicando. Yo llevaba más o menos, el estudio surgió hace 3 años, yo llevaba más o menos 17 años haciendo proyectos entre arte, ciencia y biología, primeramente de investigación, después decidí crear piezas, ya producir obras, y producir obras me lleva bastante tiempo. La pieza que hice de lágrimas, si la quieren ir a ver, está en Guanajuato, en la exhibición todo diciembre, en la Galería El Atrio, ¿no? Entonces, me llevó 9 años de mi vida hacer todo el desarrollo de las diversas piezas, porque han sido piezas que tienen diferentes campos de investigación. Y cada pieza me lleva más o menos 2 años, ¿no? Entonces, 2 años, 3 años en lo que hago preguntas. No tengo prisa, nunca tengo esta sensación de prisa porque haya un resultado. Y eso a mí me genera como esta tranquilidad de estar produciendo sin tener la prisa de tengo que tener la pieza lista dentro de unos 6 meses porque la voy a exhibir. No, tampoco mis piezas son de carácter casi no activo, de manera física en espacios, porque usualmente me piden que exhiba obra física y a veces para mí el proceso es más importante, todo lo que sucedió. Por ejemplo, con la obra de las lágrimas, aunque hubo un resultado, hicimos todo un análisis de lágrimas de mujeres, 20 mujeres, una de las cosas más importantes fue lo que contaron las mujeres sobre su propia resignificación del cuerpo y del llanto, ¿no? Yo les pedía que se vieran al espejo cada vez que recuperaban sus lágrimas y las recolectaran con un tubo. Y lo más bonito, que es una parte de la pieza que no se ha exhibido ni se ha visto, es que ellas decían que al mirarse al espejo veían cómo su rostro se transformaba al llorar, que ellas no imaginaban que su cara cambiara tanto cuando se veían llorar. Y a mí para eso era muy poderoso porque también es un entendimiento de lo que estás viendo como una emoción, pero también como un proceso físico-químico, biológico que sucede en tu cuerpo y que pareciera que no tiene ninguna contundencia a veces más que sacar y liberar, pero tiene una contundencia biológica y también tiene una contundencia de construcción social, porque usualmente también nos han educado para quienes lloran más, en qué circunstancias llorar, que el llanto tiene una connotación social, ¿no? que expresa una emoción, ¿no? Entonces solo una, cuando expresa muchas emociones, y tenemos todo este imaginario. Y lo que yo pedí a un amigo mío que dibuja es hacer todo un catálogo de cómo se hacían las anatomías, digamos, del llanto, todas estas rutas del llanto, ¿no? Entonces tenemos dibujos que lloran aquí, porque además nosotros creíamos que todas lloraban aquí, pues resulta que lloran aquí, aquí y aquí, ¿no? Y era un poco extraño, porque no lo sabíamos. Aunque parezca una obviedad, nosotros de verdad pensamos que todas y todos lloramos por aquí, pero en realidad no. Y eso fue todo un proceso bastante importante, saber todo lo que ellas me retroalimentaron como parte del proceso de la pieza. Y luego, pues bueno, mucho de mi trabajo también pedagógico o de docente son mis talleres, que surgen a partir de las piezas y de los procesos que yo aprendo las piezas, que yo aprendo al desarrollar las piezas y que después enseño. Tras de eso, yo daba talleres de manera muy constante, siempre lo hago, casi todo el año, y un muy buen amigo mío, especialista en tendencias, me dijo, yo creo que tú ya tendrías que abrir un estudio en donde trabajes el proceso de una manera mucho más enfocada, con una intención de trabajar sobre el proceso y sobre cómo el proceso puede tener aplicaciones a diferentes áreas, desde el diseño, el arte,
¿no? La ingeniería de los materiales, la biotecnología. Y eso fue lo que hice. Hace 3 años decidí abrir Biology Studio como un espacio. Yo siempre les digo que es un proyecto, es una plataforma que investiga alrededor de un material y que genera una nueva cultura material, siempre poniendo como de entrada el proceso y que se puede aplicar a diferentes áreas. Entonces hacemos esta vinculación entre biología, diseño y naturaleza, pero que no está, digamos, etiquetada solo en un proceso artístico. Es decir, el proceso artístico nos detona muchas cosas, pero empieza a tener salidas desde otros lugares, entradas, y es como todo el tiempo un feedback, ¿no? Me gusta mucho porque tenemos todo tipo de alumnas y alumnos, y es muy interesante cómo se va enriqueciendo y cómo el mismo proceso va creciendo. Y yo decidí adherirme a una filosofía de trabajo que se llama ITT, ¿no? Investigación, Tecnología y Tradición, porque mi familia es de aquí del Bajío, de la Sierra, de Tierra Blanca, Guanajuato, y yo crecí con un imaginario muy tradicional de un abuelo talabartero, ¿no? Que hacía cinturones de pita, y una abuela que hacía carnitas y mataba a los cerdos con una daga. Yo crecí con esta imagen, recolectando fruta, recolectando verdura, y para mí, como que yo no entendí lo importante que había sido como este imaginario para mi desarrollo artístico, hasta que llegué a la experimentación material y hasta que por azares de la vida comencé a colaborar con artesanos, artesanos que se metían en los procesos biológicos, y yo encantada de que lo hicieran y los intervenían para generar nuevos procesos de intervención sobre esos biomateriales que ya estaban ahí. Y entonces comenzó a suceder la magia y comencé a esbozar un término que se llama material ancestral. Y no es que no exista ni el concepto material ni el concepto ancestral, pero conjuntos no existen, o sea, no los conjuntan nunca. Hay algo que me gusta mucho hacer, que es hacer conceptos, porque para mí es muy complicado a veces enunciar cosas porque usamos conceptos antiguos para cosas que están sucediendo y no sabemos cómo nombrarlas. Entonces usamos, por ejemplo, el biomaterial es un término aplicado a la medicina. Cuando yo lo aplico fuera de la medicina, hay una complejidad conceptual muy específica que genera a veces confusiones entre quienes vienen de la ciencia, de la medicina y la ingeniería de los materiales. Y entonces nosotros empezamos a decir biomateriales no convencionales, ¿no? Para poder de alguna manera situar eso que estábamos haciendo. Y cuando decidí generar, que es una investigación, digamos que sigue todavía, me gustaba mucho la idea de ese material ancestral. Yo crecí viendo a mi abuelo curtir piel, y para mí no sabía qué tan importante iba a ser la piel, ¿no? Entonces, después ahora soy muy conocida porque empecé a trabajar con biotextiles, textiles de base biológica y base orgánica, y de hecho uno de los mejores talleres que yo di de biotextiles fue aquí en León, y aquí investigué las posibilidades, lo impartimos hace no sé cuántos años ya en la ESAP, ¿no? Y ha sido un taller que marcó un antes y un después de las capacidades que desde la tradición, desde lo artesanal, podíamos tener para expandir un material que se definía como nuevo, pero que no era nuevo, ¿no? Que en realidad tiene una historia ancestral, que se usaba, que mi abuela lo fermentaba en su cocina, y que la abuela de muchos de mis alumnos también lo hacía, y que se utiliza para fermentar el vinagre de manzana cuando hicimos la investigación, y que sus propiedades contemporáneas se descubrieron hace unos 10 años, más o menos, y que justo conjuntando toda esta historia podíamos ver otras capacidades de ese nuevo material, que no es tan nuevo, que le decimos nuevo porque en realidad tiene aplicaciones nuevas o distintas, más que nuevas. Tiene aplicaciones distintas. Ahora ya no se lo comen, solo lo fermentan, sino que se utiliza también para hacer una piel. A partir de eso yo comencé a hacer el trabajo de historiografiar, de ver, de revisar, de leer lo que estaba sucediendo a nivel internacional. Y de lo que me di cuenta es que existía esta idea de material antiguo, ¿no? Originario, que yo le llamo ancestral, que tenía una relación con la historia, que tenía una aplicación a objetos, pero que la que a mí más me interesa es la aplicación a procesos y sistemas, cómo a partir de eso que estás entendiendo puedes cambiar un proceso de un sistema, y que a eso yo le llamaba innovación.
¿no? Y entonces me desmarco un poco de donde siempre, a menudo cuando me invitan a las licenciaturas de biotecnología, a pensar en innovación desde donde nos han educado a pensar en innovación. Entonces me desmarcaba un poco y me desmarco mucho a menudo cuando me encanta que me inviten a eventos de emprendedurismo porque yo no creo en el emprendedurismo y entonces me gusta que me inviten porque lo enuncio y digo por qué no me gusta el emprendedurismo porque nos lo han vendido como una fórmula y la fórmula no funciona desde ahí. No es que esté en contra, siempre lo digo, pero no funciona la fórmula, porque la fórmula funciona en un lugar de esa manera y en otros lugares pues habrá que o transformarla, reconstruirla y adaptarla, pero que la forma que nos han educado pues no funciona para todos, ¿no? Y eso habrá, porque parece que los negocios ahora son muy fáciles de hacer y entonces todo el mundo puede tener un proyecto facilísimo del cual vas a ganar dinero rápido. Y la realidad no es esa, ¿no? Entonces, fui cambiando. Este es un poco, les voy a poner algunos ejemplos. Este es ese textil que les contaba, ¿no? Es un textil que cambió la forma de ver los materiales. Lo importante no es si surgió o no surgió en sí mismo el biotextil, sino cómo abrió la puerta a preguntarnos sobre otras materialidades. Yo también siempre pongo el ejemplo de que en algún momento de la historia nos vendieron el plástico como la solución a una explotación de los recursos naturales y que hoy nos venden el bioplástico como la solución para el plástico. Y el problema de ver soluciones que solo van dirigidas a una sola cosa es que se vuelven un problema a largo plazo. Y entonces siempre anuncio que si tenemos mares de plástico, ahora vamos a tener mares de bioplástico, ¿no? Porque no es la solución, es una opción, pero no es la solución. Y entonces, toda esta serie de proyectos que empezaron a vincular disciplinas, este es un proyecto que viene de una investigación científica, un biólogo llega con Susan Lee es una diseñadora de modas, ¿no? Y le dice, oye, hay una investigación de que puedes cultivar bacterias en tu casa. Y ella le dice, ¿cómo? Bacterias en mi casa, me cuentan un poco más, ¿no? Y entonces él empieza a contar, y ella dice, bueno, pues lo primero que voy a hacer es cultivar estas bacterias en la tina de mi casa. Y ella comienza a hacer toda esta investigación, es una investigación de grado, de su titulación, y comienza en ese camino, sin que ella quizá lo tuviera consciente, a abrir una puerta a toda una serie de experimentación en donde las disciplinas comienzan a no tener esta categoría disciplinaria. Tú eres biólogo, tú eres... No, eres biólogo, ¿no? Eres ingeniero de materiales, yo soy diseñadora, tú eres artista, y vamos a colaborar en un proyecto porque tu conocimiento puede generar más conocimiento. Entonces comienza a pasar que se empiezan a hacer grupos totalmente interdisciplinarios, y bueno, pues por ahí también se mencionan transdisciplinarios, ¿no? Y comienzan a generarse proyectos que vienen de diferentes áreas. La anterior era una diseñadora de modas, ella es una artista, se llama Diana Scherer. Y Diana un día se hizo la pregunta de qué pasaba si ella utilizaba las raíces de los pastos para poder hacer textiles. Y lo que sucedió es que se conjuntó con una serie de un grupo de botánicos que estaban haciendo una investigación, los contactó y empezó a hacerse estas preguntas, empezó a hacer este ejercicio en donde comienza a hacer estos textiles desde las raíces de los pastos. Las raíces de los pastos son complejas, pero tienen una integración y un aglutinamiento y una unificación muy interesante que permiten que hagan de cuenta que pone un molde, este molde tiene una forma y las raíces se van apoderando del molde. Entonces ella comienza a trabajar conjuntamente con el sistema vivo, que era un poco lo que yo les contaba, ¿no? Cómo trabajas con un sistema vivo, no tienes que pensar a posteriori, sino estoy trabajando con el sistema vivo. Y ese sistema vivo, yo contaba en el taller el caso de los guajes mexicanos, ¿no? Que a lo mejor algunos no conocen que es un guaje, pero es esa calabaza donde se almacena agua, estas jícaras que parecen como de madera, y que es una de las pocas plantas, porque es una enredadera, de hecho de la familia de las enredaderas, que crece con un objetivo específico, ¿no? Entonces, que de alguna manera la planta genera este objeto y que de repente puedes rediseñar ese objeto sin matar la planta, sin generar una intervención sumamente, digamos, radical sobre la planta, solo
le das la estructura de cómo quieres que crezca y la planta comienza a crecer, porque esa es su lógica de crecimiento. Entonces, vamos acompañándonos de procesos que comienzan a generarnos también otras preguntas sobre cómo aprendimos cómo funciona nuestra materialidad, porque casi que todo lo que tenemos está dado, ¿no? O sea, este teléfono, pues yo lo veo y digo, ah, pues es mi teléfono, me comunico, mando mensajes, pero poco sé de él, y el no saber de él hace que yo en realidad ni siquiera tenga idea de cómo se está produciendo, qué puedo hacer con él, cómo lo puedo expandir. Si ya me llegó la obsolescencia programada, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Porque ya no jala WhatsApp, digo, es mi caso, por eso lo digo. Entonces, ¿qué voy a hacer con el teléfono, no? Cuando mi teléfono tiene otras propiedades que puedo investigar y que puedo expandir de ese teléfono, ¿no? Y que a lo mejor le quito el sistema operativo, le pongo uno abierto y mi teléfono se expande de tener una vida a lo mejor de este año a unos 3 o 4 años más, dependiendo de si se me cae todos los días, si no se me cae, ¿no? Entonces, y un poco sobre esas mismas preguntas, yo quise poner esta imagen porque es la imagen que le da sentido un poco a la exposición que está en Guanajuato, que se llama Anatomía de una lágrima. Y también quería contarles cómo es que sucede en mí el proceso de curiosidad, y no solo en mí, sino una serie de artistas y creadores con los que tengo comunicación, tanto mexicanos como internacionales. Y cuando yo hice esta pieza con lágrimas, hice este primer acercamiento, y yo tenía como muchas preguntas y dudas. Comencé a fotografiar las lágrimas, mis lágrimas, estas son todas mis lágrimas. Es muy fácil, uno deja caer una lágrima sobre un portaobjetos, dejas que se seque, y con un microscopio básico tú puedes fotografiar las sales que aparecen en el portaobjetos, ¿no? Entonces no es que tenga un grado de complejidad enorme. Y cuando yo vi este patrón, yo estaba un poco quizá también impresionada por el mismo sistema, proceso, pero también me quería hacer preguntas desde otro lugar. Es que yo quería sacar de la abstracción de la foto. Entonces, yo quería tener algo físico de esa lágrima, pero no quería que fuera solo la lágrima, una impresión 3D, la fotografía, ¿no? Y me hice la pregunta de si podía dibujar la lágrima o la fotografía desde otro lugar, si podía volverla a un dibujo, si podía generar un dibujo especulativo acerca de la lágrima, sin dibujar propiamente la lágrima. Y empecé a hacerme muchas preguntas y a pensar en los patrones de la lágrima. Comencé a hacer las preguntas, comencé a preguntárselo a diseñadores, ¿no? A un amigo que trabaja con biomatemáticas, y comencé a hacer esta pregunta porque yo quería sacar la lágrima. Entonces el primer ejercicio fue vectorizarlo yo, y la verdad es que fue un trabajo muy extenuante y decidí no hacerlo yo porque no entendía perfectamente el ejercicio de vectorización y porque no me salió como yo quería. Entonces me asesoré y fue un colaborador que hasta ahora trabaja conmigo todavía, que es parte de un equipo en la ciudad de Puebla, de un colectivo que se llama La 15, y él empezó a vectorizar la lágrima, y en el proceso de vectorización nos dimos cuenta que había un protocolo para vectorizar fotografías microscópicas, que no todas funcionaban, que había que tomar decisiones sobre esas fotos vectorizadas, y que esas fotos vectorizadas, al terminar en un resultado, podíamos extender sus capacidades, y que podía extremarla a otras posibilidades materiales, no solo imprimir. Esta es una impresión digital, ¿no? Es como un stencil, para que ustedes lo vean más claramente, pero a partir de eso yo empecé a decir, bueno, y lo podemos imprimir, y bueno, lo podemos llevar a impresión 3D, y bueno, le podemos hacer una serigrafía, lo podemos hacer papel picado, lo podemos hacer un grabado, ¿no? Y empecé, digo, yo no soy grabadora, tampoco me dedico al papel picado en México, pero empecé a ver las posibilidades que tenía en sí mismo generar un patrón. Luego la otra pregunta que me hice es si funcionaba con otras fotografías que no fueran mis lágrimas y que no fueran fotografías que yo hubiese tomado, y tomamos de la red, así de internet, fotos aleatorias, ¿no? Para ver si podíamos hacer los patrones de la misma manera. Y entonces lo que empezó a suceder es que ahí tenemos patrones de rocas, patrones de plantas, patrones de hojas, que pasaron la primera prueba de que sí podíamos vectorizarlos y
volverlos un patrón. Este es el más sencillo, porque ustedes ven ahí que hay una forma geométrica muy que permite patrón, o sea, hacer el patrón en vectorización. Pero luego la pregunta era, ¿y si hacemos gráfica especulativa en donde invitamos a grabadores que se salgan de su disciplina de grabado y comiencen a pensar en otros procesos de grabado? Y si dibujamos desde otros lugares. Y el Centro de las Artes de Guanajuato me posibilitó durante 2 semanas trabajar con 22 grabadores, gente que venía totalmente, había unos pocos de foto, pero la mayoría eran grabadores de una larga trayectoria de grabado, y trabajar con un equipo de arte digital que me ayudaran a vectorizar. Y lo que no les tengo esas imágenes porque eso apenas lo estamos preparando y estamos haciendo, y lo que nos dimos cuenta es que era todavía más complejo de lo que yo había pensado inicialmente. Entonces empecé a preparar un nuevo protocolo de cómo vectorizar, ¿no? De cómo hacer un protocolo para cuando tienes una imagen microscópica y quieres pasarla a un vector que no es tan sencillo y tienes muchas ramificaciones. En el proceso del taller lo que hicimos fue tomar fotografías microscópicas de los alrededores del Centro de las Artes y a partir de eso hacer una selección de 2 o 3 imágenes que pudiéramos pasar a 3 formatos. Estos diferían de cada, digamos, grabador o artista, y era uno que podía ser un stencil, 2 que podía ser una placa con desgaste, y otra que no sabíamos que podía pasar, que era justo una placa con desgaste que el relieve nos podía producir otras formas de producción. Yo tengo siempre la intención de hacer, y siempre lo hago así, los protocolos que yo utilicé o las metodologías y las comparto, ¿no? Entonces estamos haciendo apenas todo el protocolo para saber cómo es que funcionó todo esto, porque fue un proceso bastante complejo y en su momento pues lo compartiremos todo, quedaron cosas increíbles, ¿no? Y la verdad es que fue un proceso bastante interesante porque en el camino los grabadores me decían, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Pero cuál es la intención del taller? Pero no entiendo a dónde vamos a llegar. ¿Cuál es? ¿Vamos a hacer una obra, 2, 3, 4, 5? Y yo les decía, pues no sé. O sea, no sé qué va a salir. Pues este es un proceso. Y en el proceso tomaremos decisiones en el camino. Sí, pero es que nosotros cada vez que tomamos un taller, nosotros tenemos objetivos muy específicos de cuántas obras vamos a producir, bajo qué técnicas. Y yo decía, bueno, pues olvídense de ese proceso, al menos en este taller, y vamos a ver cuál es el proceso que tomamos decisiones y las vamos a tomar conjuntamente. No las voy a tomar yo unilateralmente, ¿no? Entonces, la verdad es que los resultados fueron bastante interesantes. Si a alguien le interesa ver los resultados, están en el archivo del área de gráfica, el taller de gráfica del Centro de las Artes de Guanajuato. Ahí están parte de las copias que se dejaron de todo el proceso. Y luego, ahorita les cuento un poco de esta pieza, lo que hice es preguntarme al revés, ¿podíamos diseñar fotografías que no fueran reales? Hacer el proceso al revés, a través de algoritmos, producir una foto que parezca microscópica en un sistema vivo, pero que no es un sistema vivo como tal. Es decir, que a lo mejor parece una planta, pero no es una planta biológicamente hablando, microscópicamente hablando. Y bueno, pues hablando con gente de biomatemáticas y que trabajan con algoritmos para diseñar cosas, pues me dijeron que es posible. Es una investigación que todavía está en inicio, no está todavía iniciada prácticamente, yo tengo que documentarme un poco más y entender qué es lo que quiero hacer, si quiero generar una serie de fotografías ficticias, especulativas sobre cosas, o para qué quiero revertir el proceso, ¿no? Es solo una curiosidad, una pregunta, mayoritariamente así surgen, ¿no? Y comenzar a saber qué puedo hacer con eso y hacia dónde llevarlo. Entonces todavía estamos ahí platicando porque he trabajado mucho también con visualización de datos aplicada a cuestiones especulativas sobre territorio, o saber, por ejemplo, cómo en un territorio tiene mayor capacidad de ser violento, o hay más capacidad de que en ese lugar ocurran asesinatos o cosas así. Hay toda una tecnología que se puede aplicar a esto, que tiene que ver con básicamente visualización de datos, y a partir de eso pues hacer todo un desarrollo. Entonces estoy investigando hasta dónde quiero este protocolo, para qué lo quiero, para qué serviría también fuera del entorno de una pregunta, y a veces ni siquiera me pregunto demasiado para qué serviría, sino yo para qué quiero extender esa pregunta y esa curiosidad y lanzarla y hacer todo un proyecto de desarrollo. Voy a ir poniendo, les decía, como ejemplos. Esta es una pieza que para mí es bastante interesante,
Es una pieza que tiene una relación con el cabello. Nosotros tenemos históricamente una relación con básicamente el trabajo del cabello, lo hemos utilizado en las culturas tradicionales para hacer textiles, ¿no? Para hacer incluso cuerdas, para rituales. El cabello también es un elemento ceremonial. Y esta es una pieza que utiliza el cabello. En China hay una industria muy importante de venta de cabello, y eso existe en todo el mundo, y uno de los cabellos más preciados a nivel mundial es el cabello chino y el cabello del Medio Oriente, porque no están procesados. Entonces, pues es un cabello muy virgen y tiene un costo alto. Y este estudio, que es un estudio de diseño, comienza a hacer la investigación sobre el cabello y se comienzan a dar cuenta que hay una tradición, hay una técnica antigua en China que hacían que el cabello lo lavaban, lo peinaban, a veces lo podían teñir, con una resina lo podían convertir casi similar a una madera. Y ellos comienzan a hacer toda esta investigación y comienzan a desarrollar objetos. Y hacen todo un proceso de objetos tras toda una gama de investigaciones sobre la técnica. Estos objetos no están en venta, eso es importante, ¿no? Que lo sepan. No están en venta, es un ejercicio de investigación y de encontrar posibilidades para esa técnica antigua, pero no lo están vendiendo. Ellos no venden los objetos. Tienen varios proyectos, pero no venden los objetos. De lo que ellos viven de alguna manera es de las investigaciones que hacen alrededor de la historia de los materiales. Por ejemplo, tienen una con las cenizas que se producen de las algas en Asia también, de los mares, ¿no? Y todo lo que puedes hacer eso y cómo lo puedes regresar al mismo ecosistema sin que se termine siendo una carga sumamente industrial para el entorno. Entonces, y ya voy a llegar al mexicano. A lo mejor ustedes conocen el totomostle. ¿Les suena? Sí, el totomostle es digamos, el nombre que se utiliza para hablar de la cáscara de maíz, con el que se hacen artesanías, con el que se hacen las mulitas. En el Día de la Mula está hecho, se hacen flores, se hacen muchos objetos con la cáscara de maíz, y pues el nombre que se le conoce es totomostle. Resulta ser que un mexicano que tiene estudios en arte y diseño comienza a trabajar con una comunidad en el que ve que esos colores que ustedes ven rosados y demás, pues es de los hongos que se producen en el maíz. Y él comienza a trabajar con este proyecto, porque en ese momento este proyecto ya tiene varios años, no es reciente, es como de hace 5 años, yo creo, 6 años. Y comenzaba el asunto en México del maíz hibridado, ¿no? Del maíz. Tenemos un maíz criollo, que es el maíz que nosotros consumíamos, y el maíz pues que ya es transgénico, evidentemente, y que tiene químicos en su proceso. Y él comienza a hacer esta pieza porque también para él es importante visibilizar el trabajo que se estaba haciendo en varias comunidades de rescatar el maíz criollo, que hoy hay un movimiento un poco más importante para visibilizar el maíz que se hace en el país y que no tiene químicos y que se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? Entonces, esta pieza, aunque es una pieza mucho más utilitaria y mucho más funcionalista, lo que hace es visibilizar el entorno de la problemática a un nivel no solo nacional, sino a un nivel internacional. Y hoy el totomostle, por muy curioso que parezca, está catalogado en una biblioteca de materiales a nivel internacional como un material biológico, un material orgánico, y aparece, si uno busca en la biblioteca de materiales totomostle, y aparece catalogado, cosa que nosotros en una comunidad más amplia no conocemos porque se ha ido perdiendo la técnica de generar o de utilizar el totomostle o la cáscara de maíz como un objeto para producir artesanía. Recuerden que el nombre de la conferencia era 1 a 1, ¿no? Porque cuando a mí me preguntan si yo trabajo con artesanos, yo siempre digo, sí, yo trabajo con artesanos desde enfoques de biología, ciencia y diseño. Y trabajamos con un enfoque de 1 a 1. Es decir, la producción no es igual, aunque produzcamos 20 biomateriales, de cada biomaterial entre sí es distinto. Y hay un asunto siempre, les digo que hay un asunto de complejidad fuerte,
Porque cuando yo digo producción uno a uno, pues sí, la producción uno a uno es un concepto que se utilizaba en la Bauhaus, ¿no? Era una producción pequeña, con salida específica, y que después vimos en la cuestión del diseño que tenía un alto costo. Pero cuando hablamos de producción artesanal, entonces cambia por completo el concepto. Y no se ve como esta producción, ¿no? Como con un sentido específico, e incluso a veces es de alguna manera devaluada la producción artesanal. Ahora hay como una recuperación de la artesanal. Y entonces yo siempre les digo que nosotros producimos biomateriales de producción uno a uno o artesanal, y que por eso colaboramos con artesanos, porque la verdad es que nos han permitido generar técnicas y estrategias muy específicas que ellos han generado. Ellos generan todo el proceso y la técnica y digamos, lo apropian, y lo que hacemos en el estudio es ayudar a sistematizar en el sentido de tener todo integrado, porque cuando tú trabajas artesanalmente, lo que hacen, por ejemplo, me pasó hace poco en una receta, ellos pues lo mezclan de manera intuitiva, porque saben trabajar muy bien y se relacionan muy bien con sus materiales, sus elementos y sus ingredientes. Pero cuando tú le dices, oye, ¿cuándo le pusiste de agua? Pues no sé, yo le puse más o menos esto. Y entonces no te dicen, 250 mililitros de agua, ¿no? 328 no sé qué. Pues no, porque no lo están haciendo así. Y entonces hicimos un ejercicio de trabajar en un entorno artesanal haciendo esta sistematización, y ha sido muy interesante porque la idea es compartir las recetas que ellos han logrado de alguna manera apropiarse y poderlas compartir abiertamente, y que de esa manera puedan tener una replicación hacia fuera, ¿no? Que no se quede como de, pues es la técnica y además la generó un estudio y además, sino que tenga este trabajo de replicabilidad. Ahí está como lo empezó a trabajar, ¿no? Como, ya es un papel taquista, ¿sí? Vean esto. Ya ni siquiera se nota que es la hoja de maíz, y por eso ha exhibido en varias exposiciones Fernando Lafose, ¿no? No vive ahora en México. Y este es otro ejemplo del sistema vivo creciendo. Esta es la tendencia que nosotros vamos a ver en los próximos años. Que no se nos vaya, ya se nos fue la señal. Si yo vi que algo pasó. Sí. A ver, vamos a... Bueno, ustedes alcanzan a ver la imagen, ¿no? Bueno, era un bowl hecho con micelios de setas, ¿no? Que es el sistema vegetativo de los hongos. Y yo digo que esta es la tendencia, y no solo lo digo yo, lo dicen muchas personas, porque en realidad nos dimos cuenta que el hongo es un sistema vivo bastante generoso, pero que además se reproduce con mucha rapidez, y que a diferencia de otros sistemas de cultivo o de producción, es un sistema que no gasta, no genera demasiados ni residuos, ¿no? Solo uno lo replica en un espacio muy pequeño, controlado, y esto puede crecer. Lo que quiero que vean ahí es que este bowl era un molde en el que nosotros decimos inocular, pero se cultivó un pedacito o unas semillas o varias semillas de hongos, de setas, desde Ganoderma hasta las que nos comemos todos los días, que son Pleurotus y demás, que así les llaman científicamente, y que se cultivan ahí, comienza a crecer y tomar la forma del material. Lo que vamos a empezar a ver, porque ya se está haciendo, y incluso en México hay ya un proyecto de hacer empaques específicos ya producidos de manera un poco más masiva, es lo que vamos a empezar a ver. Y yo siempre pongo la pregunta de, ¿y será que el humano, que nosotros humanos, todos, yo también me incluyo, somos tan intensos como para esto, que nos acabemos la tierra donde cultivamos los hongos? Y bueno, hace 3 días salió una nota de que la tierra que tenemos tan erosionada, estaba impidiendo el crecimiento óptimo de las micorrizas, así se les llaman a una serie de sistemas vegetativos de los hongos, para que crecieran y se reprodujeran rápido. Entonces, nosotros cuando generamos una opción tenemos que hacernos preguntas también sobre esas opciones, hasta dónde vamos a intervenir ese sistema y cómo también vamos a prevenir que esto no se vuelva o no se salga de control. Aquí en Guanajuato tienen un uso de los agaves muy importante para cestería, también una zona, hace rato hablábamos de mezcales, y hubo un proyecto en el que empezaron a usar mucha fibra de agave y los agaves se comenzaron a acabar de ciertas regiones.
Y entonces el trabajo de reflexión que sucedió entre las comunidades de agricultores y artesanos fue qué iban a hacer si los agaves estaban acabando, ¿no? Entonces hizo un proyecto, ellos comenzaron un proyecto de conservación y de empezar a cultivar nuevos agaves porque tardan tiempo. Esto ha sido algo que surge mucho de las comunidades productoras. En el Putumayo hay una cosa que se utiliza que es un biopolímero natural, se llama barniz de pasto, y el barniz de pasto es una cosa maravillosa porque es natural completamente, uno lo agarra, lo estira y es un biopolímero, hagan de cuenta que es una goma que puedes estirar y se utiliza para hacer artesanías. Muchos proyectos, muchos investigadores científicos han viajado al Putumayo para de alguna manera hacer investigaciones sobre este biopolímero y llevarse muestras y demás. Y las comunidades de artesanos en vinculación con comunidades agricultoras y de las universidades cercanas que se dedican al diseño social, han trabajado muy intensamente para que el material siga vivo y para reforestar, porque también se lo estaban acabando, y para de alguna manera delimitar hasta qué punto se puede llevar ese biomaterial natural sin que se convierta en un peligro de extinción en sus propias zonas, ¿no? Y esto es como muy importante porque comienzan de estos enlaces a generar otros sistemas de recuperación y de producción, ¿no? En donde a lo mejor yo cuando llego a los entornos de emprendedores siempre la idea es producir por mucho, ¿no? O sea, tenemos que ser industriales. Y yo pregunto, ¿por qué todo tiene que ser industrial? ¿Por qué todo tiene que producirse masivo? O sea, entiendo que hay una necesidad de que hay cosas que se producen así, pero no todo tiene que producirse así, no todo tiene ese alcance, no todo tiene que tener esa intencionalidad, ¿no? Y bueno, pues este es uno de esos materiales. Me gusta mucho este como ejemplo de cómo es una producción uno a uno, con prueba y error, con el aprendizaje de que empezó echando a perder. Ella es Azteca Platiquite, es una buena colega con la cual tenemos vinculación básicamente virtual, no la conozco físicamente, ¿no? Y hemos estado como platicando mucho. Ahora ella trabaja con otro tipo de proyectos que tienen que ver con otro tipo de materiales, pero ella empezó a preguntarse si podía hacer materiales aplicados a la cerámica, fuera de la cerámica convencional, ¿no? Entonces, hoy sabemos que trabajando, por ejemplo, con cáscaras de huevo, con carbonatos de calcio y otro tipo de carbonatos y de materiales podemos hacer o podemos tener opciones a la cerámica que nosotros conocemos. No es la misma cerámica, ojo, porque cada vez que yo digo opciones, pensamos en la cerámica. Cuando yo digo otras telas, otros materiales, queremos siempre que todo funcione como funciona lo que ya conocemos, y pues no, son cosas distintas, funcionan desde otros lugares y habrá que comprender cómo esto funciona en un nuevo entorno, ¿no? Voy a brincarme un poquito. Quiero que vean, esta es una producción que hizo un estudio de todo lo que se producía en la época prebaquelita, antes de que surgieran todas las invenciones que nosotros conocemos de plástico. Lo hacían con ceras, lo hacían con residuos de excrementos de insectos, no lo hacían con resinas, y hicieron toda esta producción de vasijas para de alguna manera visualizar cómo eran esos otros contextos materiales, hacer preguntas también sobre los contextos que tenemos ahora. Si ustedes ven, hay muchos objetos, ¿se dan cuenta? ¿No? Muchísimos. Y sin embargo, muchos de ellos no están concentrándose únicamente en el objeto. El objeto es eso que están viendo ustedes ahí, pero la pregunta es realmente cómo se están produciendo, cuál es el sistema de producción. Este es el proyecto que nosotros comenzamos con el artesano Marco Antonio Miranda, que es de aquí de Guanajuato, de hecho, de Salamanca. Él es un experto cerero, ¿no? O sea, su especialidad es hacer estas bonitas velas que tienen en Salamanca, que siempre olvido el nombre, si alguien me lo recuerda estaré muy agradecida. Y que además él es reconocido a nivel internacional como de los pocos cereros que hacen rostros anatómicos y figuras anatómicas para anatomía en museos anatómicos. De hecho, en México tenemos en la Ciudad de México el Museo de Medicina, y hay ahí una escultura de una mujer que parece real y de hecho está hecha de cera, él la hizo. Ahora ya no creo que no es una mujer, es un hombre. Y él comenzó haciendo con nosotros
taller sobre biotextiles, comenzó a interesarse muchísimo. Yo por error había llegado a pigmentar un biotextil con grana cochinilla. Yo soy una fanática de la grana cochinilla porque a lo mejor ustedes ya lo saben, pero la grana cochinilla es uno de los pocos insectos domesticados a nivel mundial y la domesticación fue un ejercicio mexicano. Es decir, hay grana cochinilla en otras partes del mundo, pero lo que hace diferente la grana mexicana es que la domesticamos y se produce de maneras muy específicas. Y esta, digamos, pregunta que me hizo hablar sobre el ácido carmínico, ya no solo sobre la grana, sino lo que contiene la grana, ese insecto que es realmente una plaga que se pega a los nopales y que encontraron cómo quitarlo, secarlo y volverlo un tinte, podía convertirse también en una materia prima para desarrollar materiales. Primeramente, él hizo toda esta investigación en donde generó una metodología para teñirlo, ¿no? Y después, esto es ya seco, es lo mismo, ¿no? Seco, solo que aquí él los lava y además el material originalmente no tenía la capacidad de ser impermeable y él a través de una combinación de diferentes ceras hizo que el material fuera impermeable, ¿no? Nosotros en este momento tenemos un poquito para el proceso de sistematización de la fórmula y de todo para compartirlo, porque pues, por cuestiones de trabajo yo no he podido estar casi en México. Y bueno, todo este desarrollo lo hizo él y nosotros lo que acompañamos es su proceso para visibilizarlo. Él quiere visibilizarlo, él quiere compartirlo y que sea público y que sea replicable, ¿no? Que se pueda replicar. Perdón, vean, aquí se alcanza a ver muy poquito, es impermeable, ¿no? El maestro artesano Marco Antonio Miranda. Y estas son algunas de las muestras materiales que nosotros hemos hecho a partir de los procesos de experimentación y especulación. A veces no hay un objeto específico, a veces salen cosas muy raras, a veces no salen cosas, ¿no? A veces nos damos cuenta que podemos hacer otras. Y es el caso, yo no tengo imágenes en este momento, nosotros nos dimos cuenta que la grana cochinilla tenía propiedades de fibra y es una investigación que apenas estamos desarrollando. Y en un proyecto que yo una tarde decidí hacer una mezcla de fórmulas en el estudio y hice las mezclas, las saturé de maneras específicas y lo que resultó fue un cuero, un cuero tipo piel que nosotros no sabemos cómo llamarle porque no entra en estas categorías, no es enteramente biológico, no es enteramente bioorgánico. Y entonces decidimos usar un concepto que se llama, que lo estamos desarrollando y investigando con una bioquímica, que es una piel biopolimérica, que a través de colágenos y de mezclas de diferentes, digamos, proteínas, con una acumulación importante de grana cochinilla, es decir, utilizamos cantidades importantes de grana, podíamos hacer pieles. Ahora la pregunta es, pues bueno, la grana no es barata, ¿no? La grana tampoco se produce en cantidades. Ahora es cómo podemos replicar eso cuando no solo tenemos grana, sino otras materias primas en las mismas cantidades. No lo sé, esa es una investigación en turno. Y hay una cosa que me pasa mucho en el estudio, y lo digo porque van varias veces, se me acercan grupos empresariales, no sé, por ejemplo, de producción de calzado, que manejan marcas importantes, y a menudo nos piden que hagamos conjuntamente desarrollos, ¿no? Desarrollos con salidas utilitarias, con salidas, ellos fondean los proyectos y nosotros generamos un producto. Yo a menudo no acepto las invitaciones, no porque no quiera que se desarrolle el proyecto, sino porque la primera intencionalidad es preguntarnos una sobre el proceso, dos, sobre esa materia prima, y tres, como última instancia, generar ya un producto o un objeto o un material. Si yo no tengo ningún problema, ni me conflictúa ni mucho menos, pero no, por ejemplo, esta piel la mostramos hace poco y en Guadalajara y nos pidieron que si la podíamos desarrollar para calzado. Y en ese proceso yo puedo decir muy fácilmente que sí. Sí, vamos a desarrollarla, sí, dame el fondeo económico, sí, pero yo primero tengo que investigar la cadena, primero tengo que saber qué niveles de explotación voy a generar
con una producción masiva, con grana, con proteínas. Nosotros estamos tratando de hacer granitinas que provengan de pescados, ¿no? de residuos, no necesariamente de vacas, cerdos y demás. No estoy, también trabajamos con algas y residuos de algas, y tampoco quiero trabajar con residuos de algas, sino específicamente con los residuos tan importantes que tenemos del pescado en México. Y esto me ha llevado a cosas ya legislativas en el que, por ejemplo, en México no tenemos una ley de residuos agrarios, o sea, nadie recupera y no hay una ley que te diga que lo tienes que recuperar o, no sé, canalizar a un lugar, es un espacio vacío. Y es como muy interesante porque si yo me acoto en este momento a la producción completamente del material, perdería todo este proceso porque hay un tiempo en el que yo tengo que entregar el material, ¿no? Y esa no es la primera intención del estudio y no tenemos ese objetivo. Y no lo sé a futuro, a lo mejor cuando esté más desarrollado y yo tenga mayores herramientas podré desarrollar ese material. Y a lo mejor ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver con arte, no? Pues tiene que ver todo, porque justo el arte me ha posibilitado estar en este, digamos, ejercicio de ponerme a hacer preguntas, de poder generar estas visibilizaciones de ciertos procesos, el poderme vincular a otras disciplinas, el generar estos cuestionamientos y estas posiciones significativas acerca de los materiales. Yo siempre digo que el estudio surgió con una idea de hacer una construcción sobre los nuevos materiales o los materiales, la cultura material, pero no con la intención de producir de manera masiva, industrial, materiales. Y ha sido una cosa que ha pasado muy rara porque en los últimos meses, casi todas las semanas tengo llamadas de la industria odontológica que me pide un hilo dental de biopolímero y lo quieren en 2 meses, ¿no? El problema del sargazo nos llama la industria hotelera, que si podemos hacer materiales, ¿no? Esta industria de los zapatos, que si podemos generarles una nueva piel, pero siempre hay una cuestión en que todo debe de ser muy rápido. Todo debe ser muy rápido, debe ser poco costoso y debe de salir de venta así rápido. Entonces, nosotros siempre yo tengo que explicar que el proceso que yo trabajo no es así. Y quizá ahora, perdón, que voy terminando, ustedes entiendan mejor lo que yo decía al principio, que de repente estoy en un momento en el que yo me hago preguntas a mí misma desde mi práctica, desde mi ejercicio, ¿no? Cuando te invita a una industria desde un lugar y te dice que quiere que vengas a hablar de lo que va a ser la industria de la moda y nuevos materiales, para mí eso ya me posiciona en una responsabilidad muy específica. Hay una expresión de la arquitecta Neri Oxman que dice que cuando tú trabajas con procesos creativos, la creatividad también se vuelve una responsabilidad de trabajo, ¿no? Y la responsabilidad tiene que ver también con instancias de ética, de cómo estás trabajando con ello, cuál es el objetivo que tú tienes desde tu ejercicio y desde dónde te sitúas, y a partir de eso pues tomar decisiones de la práctica. Entonces, esto que estamos viendo son una serie de variaciones materiales de diferentes campos que ustedes ya vieron y que son algunos de los proyectos que yo he platicado con algunos de ellos sobre este contexto material y desde donde yo he trabajado también para generar este proceso de conocimiento que para mí es súper importante. Justo hace poco me decían, ¿y no dejarás de ser artista en algún momento por convertirte en bióloga o, no sé, diseñadora? Y yo les decía, pues no, ni siquiera me lo planteo, en el sentido en el que el arte me ha posibilitado moverme y hacer preguntas desde otros lugares, ¿no? Nunca me he sentido con la obligación de, como artista, asumir una etiqueta muy específica que me imposibilite moverme, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la historia que yo comencé a contarles desde dónde vengo y que yo traté, o más bien intenté salirme de esta categoría de eres internacionalista, y como internacionalista no puedes hacer una tesis sobre, y no puedes hacer tu investigación sobre, y no puedes hacer el ensayo sobre, porque eso no se acota al ejercicio de las relaciones internacionales. Y yo decía, bueno, pues hablamos de relaciones internacionales, wow, qué acotación de que no me puedo mover hacia ningún lado.
Y como lo aprendí muy bien desde la licenciatura, entonces yo cuando me asumo como artista, no me pongo esa categoría que me limite en relación con otras disciplinas, y por ello mi ejercicio de producción, hoy además de ser mi ejercicio de producción artística, también es un ejercicio de producción de todas estas interrelaciones y todas estas, digamos, vinculaciones que yo he estado trabajando más profundamente en los últimos 3 años de mi trayectoria artística. Digamos que los años anteriores trabajaba más profundamente solo en relaciones entre arte y biología, y los últimos 3 o 4 años, o quizás 5, ya estoy trabajando muy fuertemente con áreas de diseño, áreas de arquitectura también, cuestiones de arquitectura biológica, ¿no? Y que tengo todas estas interrelaciones. Yo les voy a poner mi contacto porque hay algo importante que yo trabajo mucho a partir desde el estudio, y es la interrelación con comunidades. El proyecto y mi desarrollo no podría funcionar si no tengo esta vinculación con una comunidad que hace preguntas, me escriben a menudo haciendo cuestionamientos sobre cuestiones materiales. En este momento estamos organizando una discusión a nivel Latinoamérica sobre qué vamos a entender desde diferentes campos la biofabricación, porque había algo también que en la charla de Luis dijo que es muy importante, y es que hay que construir necesidades, no imponer necesidades. Y lo que está sucediendo con toda esta nueva cultura de materiales, de relaciones entre biología, arte, diseño, es que nos están imponiendo necesidades específicas de lo que es ser sustentable, de lo que es trabajar con materiales específicos, y yo estoy realmente de alguna manera muy comprometida con no creerme estas necesidades. Y hace poco alguien generó una conceptualización que decía que para generar un proceso de biofabricación tenía que ser industrial el manejo de los sistemas vivos, y eso le quita cualquier ejercicio de incluso salirte del sistema y poder trabajar desde lo local, desde tu espacio, desde tu cocina, ¿no? Desde la recuperación de la cocina como un espacio de investigación, desde tu entorno, porque entonces se sale de ese margen y entonces todo otra vez cabe a nivel industrial. Y entonces en este ejercicio de poder hacernos preguntas y cuestionar a estas personas, a este enfoque que está determinando esto, pues nosotros estamos convocando en América Latina, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, que somos los que ahora estamos un poco trabajando en esto, México obviamente, pues a tener un diálogo. No es un diálogo público, aunque sí publicaremos lo que suceda, pero es un diálogo que queremos tener con los que estamos trabajando desde diferentes áreas. Y para mí eso es un ejercicio también de construir desde otros lugares, ¿no? Y no solo yo decía, el concepto de material ancestral es así, no puede cambiar, ¿no? O el concepto de tal, y sino darle esta capacidad de amplitud y de discusión, y de incluso que me pregunten, oye, pero esto y el otro, y tener esa capacidad de reconstruir el concepto. Yo voy a parar aquí, porque no sé cuánto tiempo llevamos, pues después tenemos todo un proceso de elaboración y demás, y también pues porque tenemos una sesión de preguntas y seguramente habrá preguntas que también quieras hacer o comentarios, no lo sé. Bueno, pero hago un poco ahora el ejercicio para que también me pregunten cosas, ¿no? Muchas gracias, Edith. Gracias. Yo quisiera preguntar si nos pueden indicar cómo andamos de tiempo. ¿Alguien? No, de los organizadores, si anda por aquí Toño Alvear o alguien del instituto que nos diga cómo estamos en el tiempo. Sí, bien. Bueno, vamos a iniciar ya. Sí, eso sí, 5 minutos. Yo quisiera nada más hacer una síntesis muy apretada, pero que me hace mucho sentido, y me parece que para los nuevos creadores, este ejercicio que nos has compartido, esta búsqueda tuya que nos has compartido, tiene un fundamento que va en contra de lo que nos han estado enseñando totalmente. Vivimos en una era de especialización al grado infinito, y tú lo que haces es borrar esa especialización, abrirte a los campos del conocimiento, dialogar en los distintos campos del conocimiento, planear, protocolizar toda tu investigación, que luego generosamente estarás poniendo
en compartir. Y iniciaste esta charla con una frase que me repercutió mucho y que la repito porque me parece que resume esta postura. Innovación es mirar lo que existe para darle otro enfoque. La resignificación de los procesos que tú nos haces en tu creación, en tu búsqueda creativa, me parece que eso hace muchos años se perdió, si es que alguna vez lo hubo. Supongo que sí, sobre todo en el Renacimiento, supongo que esto debe de haber sido como una práctica cotidiana. Pero tú no lo vienes a traer al siglo XX. Qué maravilla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Adelante. Hola, Vic, otra vez. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok. Voy a ser súper rápida porque ya sé que el tiempo está muy encima. Gracias. Y bueno, algo con lo que yo me topé con una pared muy gruesa, muy ancha y casi impenetrable, es este pensamiento de la academia, de los artesanos no son artistas. No son artistas, porque terminología, porque cualquier cosa, ¿no? Mi diccionario se encasillaron a los artesanos como personas que preservaban los conocimientos ancestrales de los materiales. Y ya, ¿no? Y ya, ¿cómo que y ya? ¿No? Entonces, algo con lo que yo me topé muy de frente y que me lo llegaron a preguntar muy directamente fue: ¿por qué estás estudiando una maestría en artes con un proyecto con artesanos? Entonces yo lo que me gustaría preguntarte, y si quieres lo platicamos después ya mucho más a fondo, pero creo que es importante poner en el semillero esto. ¿Por qué la academia no está reconociendo a los artesanos, a los procesos de los materiales vivos, a todo este bagaje cultural de perfeccionamiento de la técnica como una disciplina artística? Bueno, ¿por qué? Es una pregunta gigante, pero ¿qué es lo que piensas tú acerca de esta terminología de los artesanos no son artistas? Yo creo que hay un asunto en catalogar todo, ¿no? O sea, como darle ese... A ver, ¿tú eres artista o no eres artista, no? ¿Tú estás súper especializado en esto o no estás súper especializado? Yo no sé si yo en este momento diría, o que incluso porque se lo he preguntado a artesanos, ¿tú te consideras artista? Y los artesanos te contestan de la manera más abierta y te dicen, no, y no les preocupa. O sea, ese es el asunto, y me parece bellísimo que no les preocupe, porque al final cuando tú estás haciendo una colaboración, es una colaboración tú a tú, y eso es lo primero que con lo que yo trabajo. Es decir, tienen un bloque de conocimiento importante, yo también, y quien se sume al proyecto también, pero no tengo que generar estos rangos en donde, como yo soy el artista, entonces tú el artesano, ¿no? Entonces yo tengo este conocimiento que es mucho más especializado que tú y entonces más importante. No, en realidad el conocimiento cuando se cruza forma más conocimiento. Y a mí eso me parece importante. Incluso yo no abogaría por ponerles una categoría de artistas, porque en realidad no es necesario, ¿no? Y tampoco abogaría por el pensamiento que un artesano solo es técnica, ¿no? O que es solo lo material o lo utilitario lo que es importante de un artesano. El artesano tiene un conocimiento y tiene quizá un reconocimiento y una relación con eso que a veces nosotros no tenemos porque lo heredó, porque así lo entendió, porque así lo vivió. Y nosotros tenemos un entendimiento de la realidad desde otro lugar. Entonces yo, por ejemplo, estoy muy en contra de los proyectos de diseño que trabajan en comunidades diciéndoles qué hacer. A mí eso, yo siempre les digo, el simple conector de trabajo con y en la comunidad es completamente, hace la diferencia. Entonces yo cuando me dicen, estoy trabajando con una comunidad, bueno, trabajas con o en la comunidad. Y eso, simplemente, ese conector hace unas diferencias tremendas. Porque incluso yo enuncio, por ejemplo, que es un artesano, porque él generó todo, porque nosotros, algo que yo no dije es que estamos tratando de registrar todo el proceso para que quede documentado. Y cuando él diga, este proceso, pues yo lo generé y nosotros le ayudamos a visibilizarlo.
porque ese es nuestro trabajo ahí, porque yo no lo hice, ni lo hizo el estudio, lo hizo él. Y no es, para mí no es relevante en este momento decir si es artista o no es artista, porque creo que, por ejemplo, pensando en la academia hay una serie de conceptualizaciones muy determinadas, una serie de superespecializaciones también, que si tú no estás, por ejemplo, a mí me pasa, yo trabajo mucho con también academia, y de repente el asunto es, no tiene título, ¿no? Entonces el título, eso ya valida que mi conocimiento puede ser más o menos. Y yo siempre pregunto, ¿pero que no hay otras formas de aprendizaje? ¿No hay otros mecanismos? No estoy en contra de la academia, pero la academia tampoco debería estar en contra de esas otras formas de aprendizaje, de estas otras formas de desarrollar el conocimiento. Pero hay una serie de historia detrás de la academia que hace que sean muy determinadas las cosas. Pero también yo que me muevo como al interior, y yo justo contaba aquí, y también contaba en el taller, que de repente yo no trabajo tanto al interior de las universidades por una decisión personal, pero no estoy peleada con ello, ¿no? Sin embargo, hay determinaciones con las que todavía no estoy de acuerdo completamente y estoy consiguiendo. Y cuando quizá lo tenga más conciliado, posiblemente ya trabajé en una universidad, no lo sé. Pero pasa eso, que tenemos como categorías muy fijadas, ¿no? Y tenemos que nombrar incluso. O sea, ¿por qué nombrarles artesanos? Es como cuando yo tengo una amiga bueno, muchas amigas que vienen de comunidades indígenas, y a ellas les molesta mucho que les digamos comunidades indígenas, ¿no? Dice, ¿por qué no se puede decir comunidad? Y yo, bueno, pues porque nos educaron a hacer la mención indígena, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, pues no nos sentimos cómodos con esa mención, porque ya estás categorizando. Es lo mismo, o sea, es por qué tenemos que decir si es artista o no es artista, tenemos que hacer esa diferenciación, porque tenemos que hacer ese nombramiento. Si bien enunciar es importante y nombrar es importante, pues no, muchos ni siquiera están interesados en esa categoría, ¿no? Entonces yo pensaría que me complico por la categoría. Entonces si tienes un proyecto con artesanos y te preguntan por qué trabajas con artesanos, bueno, porque el proyecto que yo estoy desarrollando se vincula de tal manera que yo trabajo con artesanos, ¿no? Si tú piensas que es más o menos, pues ese ya es el entendimiento a lo mejor de la academia también, de quien te está asesorando tu tesis o quien es el director de tu tesis, que eso ocurre mucho, me pasa con muchas tesis que asesoro. Y bueno, ya no me voy a, porque si no nos vamos de tiempo. Si quieres lo platicamos. Bueno, pues agradecemos a todos, creo que ya hay tiempo para otra pregunta. Edith, muchísimas gracias. A nombre de Ayuntamiento de León, por el reconocimiento a una niña que se organiza un año de lectura, diseño y artesanía.